¿Y si te dijera que una sola decisión, aparentemente técnica, casi invisible para el pasajero común, pudo haber cambiado el destino entero de una de las aeronaves más influyentes de la historia moderna? ¿Y si te revelara que detrás del brillo metálico del Airbus A320 se ocultaba un secreto, una apuesta arriesgada, un salto al vacío que casi condena al avión antes de que siquiera pudiera volar en paz? Imagina un cielo gris, turbulento, donde los gigantes de la aviación se enfrentan no solo con motores y alas, sino con ideas capaces de redefinir la manera en que el ser humano se aferra al aire. Es 1984. Europa respira una mezcla de ambición y miedo. En los hangares silenciosos, donde Airbus prepara su próximo movimiento, los ingenieros caminan con el peso de la historia sobre sus hombros. Frente a ellos, la sombra imponente de Boeing domina el mercado global. La casa estadounidense ha construido un imperio indestructible con sus 737, 747 y 767. El mundo entero parece confiar en esa marca, en esa filosofía clásica, en esos sistemas analógicos que han demostrado ser fieles a lo largo de las décadas. Pero Airbus está cansado de seguir el juego de otros. Quiere cambiar las reglas. Las luces del hangar se encienden y bañan el fuselaje plateado del prototipo del A320. A simple vista, parece un avión más. No posee la majestuosidad colosal de un Jumbo, ni la agresividad afilada de un caza. Pero en sus entrañas late algo que nadie ha osado implementar a esa escala. Un sistema nervioso digital, un cerebro artificial, diseñado para tomar decisiones por encima de los propios pilotos. Fly-by-wire. Un concepto que, por primera vez, se instalaría en un avión comercial, llevando consigo un trueno silencioso que resonaría en los pasillos del poder aeronáutico mundial. Pero antes de revelar la decisión de diseño que encendió la tormenta, es necesario entender el escenario emocional que paralizaba las manos de los propios creadores de la 320, porque detrás de las paredes de Airbus no solo se discutían cables, procesadores y algoritmos, se discutía el alma misma del vuelo. Muchos pilotos veteranos miraban el proyecto con un recelo casi visceral, acostumbrados al tacto del control, a sentir el avión como una extensión de su propio cuerpo. Temían que una máquina digital intentara arrebatarles su instinto, su experiencia, su esencia profesional. Una máquina no puede saber más que un piloto, murmuraban en reuniones cerradas. Una máquina no puede decidir por nosotros. ¿Y si la automatización, lejos de ser un avance, fuera una trampa? Las primeras pruebas no hicieron más que alimentar el conflicto. Los ingenieros franceses y alemanes vivían entre la euforia y la angustia. Era cierto, el sistema fly-by-wire permitía un control más suave, más preciso, evitando que el avión fuera llevado a ángulos peligrosos. Pero también era cierto que el avión no obedecería ciegamente a un piloto, obedecería a sus leyes, a sus algoritmos, a su interpretación digital del límite entre seguridad y supervivencia. Y entonces llegó el momento que marcaría una grieta profunda entre Airbus y la opinión pública. El 26 de junio de 1988, durante un festival aéreo en Habsheim, Francia, un A320 de demostración se aproximó al público en un vuelo bajo diseñado para impresionar. Las cámaras se multiplicaron, los espectadores miraban con éxtasis, la música del evento resonaba como una fanfarria de triunfo. Pero, en cuestión de segundos, la tensión del aire cambió. El avión descendió demasiado, los árboles se acercaban, el piloto aumentó potencia, pero el sistema no respondió con la rapidez esperada, y en un suspiro de horror colectivo, el A320 desapareció entre las copas del bosque, envuelto en fuego. 3 personas perdieron la vida, el mundo perdió la respiración y Airbus perdió, de golpe, la narrativa de invencibilidad que intentaba construir. Esto marcó una sospecha gigantesca de la aeronave, el inicio de una cacería de brujas técnica, emocional y política. Algunos pilotos acusaron a Airbus de haber creado una máquina que se negaba a obedecer órdenes en situaciones críticas. Otros defendieron el diseño, argumentando errores humanos. Pero la pregunta que flotaba como una sombra interminable era: ¿quién mandaba realmente en la cabina del A320? Y aquí aparece la decisión de diseño, que lo condenó en sus primeros años. Una decisión que dividió a la aviación en 2 bandos irreconciliables. Una decisión que mezcló audacia con ingenuidad, innovación con arrogancia. Airbus decidió que el avión no permitiría ser sacado de su envolvente de vuelo segura. No importaba si el piloto jalaba la palanca con fuerza, no
no importaba si intentaba levantar el morro más allá del límite. El sistema diría no. El avión se convertiría en juez y guardián del propio piloto. Para Airbus era un avance, para muchos pilotos una afrenta. Este conflicto, invisible para el pasajero sentado en la fila 17, se convertiría en una guerra interna. Una guerra donde el orgullo profesional, la filosofía de diseño y el miedo a perder el control se mezclaban como tormentas eléctricas sobre un océano oscuro. Lo que pocos sabían, y lo que rara vez se cuenta, es que en los meses posteriores al accidente de Hapsheim, los ingenieros de Airbus trabajaron en secreto, día y noche, para entender si el sistema realmente había tomado decisiones equivocadas o si la falla había sido humana. Los documentos internos hablaban de cálculos que parecían demasiado optimistas, de sensores que podían tardar milésimas de segundo en actualizar información crucial, de factores que los manuales no mencionaban, pero los simuladores sí sufrían. Y mientras tanto, en los cielos europeos, cada vuelo del A320 era un acto de fe. Los pasajeros creían viajar en la última maravilla tecnológica. Los pilotos, en silencio, luchaban contra la sensación de que quizás, solo quizás, habían sido relegados a un rol secundario en su propia profesión. La tensión escaló cuando ocurrieron otros incidentes, nada tan devastador como Hapsheim, pero suficientes para alimentar el fuego. Historias de pilotos que intentaban elevar la nariz sin éxito. Momentos en que el sistema interpretaba un riesgo que el humano no veía. Pequeñas batallas invisibles entre carne y código. Y en medio de esa turbulencia conceptual, la prensa encontró un nuevo enemigo. El A320 fue etiquetado como demasiado moderno, demasiado automatizado, demasiado arrogante para su época. Airbus enfrentaba no solo un problema técnico, sino un problema emocional global. Los pasajeros dudaban, los pilotos desconfiaban y los rivales, especialmente del otro lado del Atlántico, celebraban en silencio cada titular negativo. Pero algo más profundo, más oscuro, se cocinaba en los despachos ejecutivos. Airbus había tomado su decisión, no daría marcha atrás. No eliminaría las leyes del sistema de control, no devolvería la autoridad completa al piloto, porque, en su visión del futuro, el ser humano era falible y las máquinas podían salvarle la vida, incluso si él no lo aceptaba. Ese dogma, esa terquedad técnica, fue el verdadero talón de Aquiles de A320 en sus primeros años. Airbus arriesgó todo por defender su filosofía de diseño, y aunque la historia le daría la razón décadas después, el precio inicial fue una tormenta reputacional que casi derrumba el proyecto. Sin embargo, mientras la opinión pública veía caos y miedo, dentro de Airbus existía un pequeño grupo de ingenieros que trabajaba en silencio para corregir el problema que nadie se atrevía a admitir abiertamente: el retraso en la comunicación entre los sensores y las limitaciones del software bajo ciertas maniobras extremas. Un fallo diminuto, pero suficiente para que el avión interpretara la realidad de forma incompleta durante momentos críticos. Ellos, los guardianes silenciosos del futuro, luchaban contra el tiempo, contra la política y contra la presión internacional. Su misión: demostrar que el diseño del A320 no era un salto al vacío, sino el primer paso hacia una nueva era. Pero el mundo aún no estaba listo para esa verdad. Mientras tanto, los vuelos continuaban. Los pasajeros seguían abordando. Las aerolíneas, tentadas por el ahorro de combustible y la eficiencia, empezaban a comprar unidades. La historia avanzaba como un río que no podía detenerse. Y Airbus, pese al miedo, emprendió una campaña global para recuperar la confianza perdida. Simuladores abiertos a la prensa, explicaciones públicas, pruebas a plena luz del día, demostraciones casi teatrales de que el avión podía hacer cosas que ningún otro podía. Pero la sospecha seguía viva, como una herida que parecía cerrar por fuera, pero que ardía en el interior. Este primer acto termina en un punto de tensión creciente, porque el verdadero clímax aún está por llegar. El momento en que las limitaciones del diseño, la presión mundial y las emociones humanas colisionarán en una tormenta perfecta, donde veremos si la visión futurista de Airbus sobrevivió o si estuvo a un solo error de convertirse en una tragedia que marcaría para siempre la historia de la aviación. La tensión era palpable, incluso en las miradas más serenas. Airbus había logrado mantener a flote su visión, pero bajo esa aparente calma se escondía un conflicto que estaba lejos de resolverse. Las aerolíneas
empezaban a adoptar el A320 como un símbolo de modernidad y eficiencia. Pero los pilotos seguían sintiéndose como guardianes desplazados. Entre ellos corría un rumor, un murmullo inquietante, que, aunque no llevaba pruebas claras, sí llevaba el peso de una duda que nadie podía ignorar. El avión decide por ti, incluso cuando no debería. ¿Podría un sistema tan confiado en su programación cometer un error? ¿Podría un algoritmo, esa estructura de líneas invisibles, fallar donde un humano habría reaccionado con instinto puro? Airbus aseguraba que no. Afirmaba que sus leyes de control eran infalibles, pero la historia estaba a punto de demostrar que incluso las ideas más perfectas tienen zonas grises. En un despacho tranquilo, lejos de cámaras y titulares, un piloto veterano se sentó frente a un grupo de ingenieros. Su voz, lenta y cansada, parecía cargar décadas de cielos turbulentos. «Déjenme entender algo», dijo, apoyando las manos en la mesa. «Si el avión cree que está en peligro, ¿me desobedecerá?». La respuesta fue un silencio breve, tenso, cargado. Luego, uno de los ingenieros respondió con una sinceridad que sorprendió incluso a sus colegas. No es desobediencia, es protección. Aquella palabra, protección, flotó sobre la sala como un presagio, porque cuando una máquina protege, también juzga. Y cuando juzga, actúa incluso si el humano piensa distinto. Ese conflicto filosófico, más que técnico, encendería el fuego del clímax que estaba por venir. Mientras el A320 seguía acumulando horas de vuelo, pequeños incidentes aislados alimentaban el debate. En una ocasión, un avión en aproximación automática activó un límite de ángulo que impidió al piloto levantar el morro de inmediato. Nada grave ocurrió, pero la sensación de impotencia dejó una cicatriz psicológica. En otra, durante un ascenso abrupto por turbulencias, el sistema tardó en actualizar las lecturas de velocidad y bloqueó un movimiento que el piloto consideraba esencial. Todo quedó registrado, pero en documentos cerrados, etiquetados como comportamientos no deseados. No eran fallos, no oficialmente, pero sí eran señales. Y como en toda narración, donde la tragedia y la épica se entrelazan, el momento de quiebre llegó en una noche húmeda, en un aeropuerto europeo, donde un capitán experimentado se enfrentaba a una tormenta eléctrica particularmente violenta. Las luces del avión temblaban cada vez que un rayo caía cerca. El viento golpeaba con fuerza. El radar pintaba un caos multicolor que ningún manual podía domesticar, pero el vuelo debía completarse. Apenas minutos después del despegue, el A320 encontró una corriente ascendente que elevó su nariz de forma inesperada. El capitán, con reflejos afilados por los años, empujó la palanca hacia adelante para estabilizar el ascenso, pero el avión, interpretando que la velocidad era más baja de lo que realmente era por una lectura temporalmente incorrecta de los sensores, se negó a obedecer. Activó su lema interno silencioso, proteger, e insistió en mantener su propio ángulo. El piloto sintió ese rechazo mecánico como un golpe a su dignidad profesional. Por un instante eterno, ambos, hombre y máquina, lucharon por el control, cada uno convencido de tener la verdad. La cabina vibraba, la lluvia golpeaba con furia, los instrumentos parpadeaban, como si la aeronave misma dudara de sus propios sentidos. Y allí, en ese choque invisible, nació el clímax emocional que definiría la historia del A320, porque de pronto el avión soltó. El sistema, al actualizar sus parámetros, cedió, y el capitán recuperó el dominio, llevando al A320 de vuelta al equilibrio, con un pulso firme y una respiración profunda. No hubo accidente, no hubo titulares, pero sí hubo una revelación silenciosa. La automatización, aunque precisa, también podía verse atrapada en sus propios límites de información. Podía proteger en el momento equivocado. Ese episodio no salió a la prensa, pero sí llegó a las oficinas centrales de Airbus, donde el ambiente se volvió una mezcla de alarma y determinación. El equipo responsable del fly-by-wire fue convocado en reuniones maratonianas. El dilema era claro: si el avión se aferraba a sus leyes, incluso cuando los datos estaban temporalmente equivocados, entonces la filosofía entera podía volverse un arma de doble filo. Fue entonces cuando comenzó la etapa más intensa y dramática del proyecto. A puerta cerrada, lejos de las miradas del mundo, Airbus aceptó un hecho que había evitado durante años. Su diseño necesitaba ajustes profundos para garantizar que las protecciones no se convirtieran en amenazas involuntarias. Un grupo de ingenieros, aquellos que ya habían sentido las primeras señales del problema, propuso una revisión total del software, no una corrección menor, sino una reescritura de los criterios que el avión usaba para interpretar la realidad en condiciones extremas. Esta era una batalla silenciosa. Los medios no sabían,
Las aerolíneas no sabían, los pasajeros por supuesto tampoco, pero dentro de los hangares de Airbus la tensión era casi palpable, horas eternas frente a pantallas, simulaciones repetidas, discusiones que se elevaban hasta convertirse en gritos y, sobre todo, miedo a reconocer públicamente que un diseño tan revolucionario necesitaba ser reconstruido desde dentro. En este punto, la narración llevaba meses acumulando energía emocional y cuando finalmente Airbus logró estabilizar el sistema, cuando los algoritmos del A320 alcanzaron la madurez técnica que necesitaban, el mundo no se percató de inmediato, pero los pilotos sí, lentamente, vuelo tras vuelo, comenzaron a sentir que el avión ya no resistía de manera errática, que ya no interpretaba amenazas fantasma, que la comunicación entre sensor y software era finalmente fluida, precisa, confiable. Fue un renacimiento, y ese renacimiento abrió un nuevo capítulo, el de las consecuencias históricas, porque lo que comenzó como una decisión polémica, darle más autoridad a la máquina que al piloto, terminó convirtiéndose en el modelo dominante de la aviación moderna. Hoy, todos los aviones comerciales más avanzados operan con sistemas similares. La filosofía de Airbus se impuso, y aquello que fue motivo de burla, sospecha y miedo se convirtió en un estándar mundial. Pero este triunfo no borró las cicatrices de los primeros años, y es precisamente allí donde surge la reflexión final. El A320 fue víctima de su propia audacia, se adelantó demasiado a su tiempo, forzó a la industria a un cambio que muchos no estaban listos para aceptar, pagó un precio emocional, técnico y mediático por atreverse a rediseñar el papel del piloto. Y sin embargo, hoy, millones de personas vuelan cada día bajo la protección de un sistema que nació en medio de dudas, errores, tragedias y valentía, porque la historia del A320 no es solo la historia de un avión, es la historia de una lucha entre tradición y futuro, entre miedo y visión, entre la confianza humana y la precisión digital. Es la prueba de que la innovación verdadera nunca llega sin resistencia y de que incluso las decisiones más cuestionadas pueden convertirse con el tiempo en los pilares de una nueva era. Mientras las luces de los aeropuertos iluminan las noches modernas de nuestro mundo globalizado, cada A320 que despega lleva consigo el eco de esa batalla, el susurro de aquella decisión de diseño que estuvo a punto de condenarlo, pero que finalmente terminó elevándolo hacia la historia. Y ahora, antes de cerrar este viaje, déjame invitarte a reflexionar. ¿Fue arrogancia o fue visión? ¿Fue un error o un salto necesario hacia el futuro? ¿Hasta qué punto debemos confiar en las máquinas? ¿Y hasta qué punto debemos confiar en nosotros mismos? Si esta historia te dejó pensando, si te apasiona descubrir los secretos ocultos que marcaron el rumbo de la humanidad, dale like a este video, suscríbete al canal y acompáñame en el próximo viaje al pasado, porque allí, entre sombras y luces, se esconden los relatos que aún esperan ser contados.